Hola, mi nombre es Cañas Echeverría Iriani Oslin, con número de lista 6 del equipo 3. En esta exposición voy a hablar sobre la unidad 2, estructura de protocolo de investigación, enfocándome en los temas 2.1 y 2.2. El tema 2.1, antecedentes del problema, consiste en recopilar investigaciones previas para entender el tema, evitar repeticiones y justificar su importancia. A nivel local se observa que estudiantes utilizan herramientas como ChatGPT o Copilot en sus tareas, aunque aún hay poca investigación formal. A nivel nacional en México se han analizado herramientas como Grammarly, identificando beneficios como mejorar la escritura, pero también problemas como el plagio. A nivel global existen numerosos estudios sobre estas tecnologías, destacando tanto su apoyo al aprendizaje como los riesgos éticos que esta puede traer. Por otro lado, el tema 2.1, planteamiento del problema, consiste en definir claramente qué se va a investigar. A nivel local tenemos que se enfoca en cómo estas herramientas afectan a estudiantes y docentes, tanto positivo como negativamente. A nivel nacional se analiza su impacto en el sistema educativo y las preocupaciones sobre ética académica. A nivel global se reconoce que la inteligencia artificial ha transformado la educación general. La actividad de aprendizaje 3 describe el planteamiento del problema. A nivel global tengo un artículo de la ONU que se llama La IA, un arma de doble filo para la educación. Y básicamente lo que nos dice es de que la ONU y la UNESCO advierten que la IA podría ser un arma de doble filo, ya que a medida de que los sistemas se vuelven más potentes, existe riesgo de que los impactos impulsados por la máquina y la interacción humana se deslinden, por lo que se requiere intervenir en formación responsable para los profesores y los alumnos. A nivel nacional encontré este artículo que se llama La inteligencia artificial en la educación, transformación o infoxicación, por Pablo César Hernández Cerillo, y básicamente nos habla de que México tiene un gran reto que es evitar la infoxicación e integrar la inteligencia artificial bajo principios de universalidad, inclusión y gratuidad, garantizando la dignidad humana y la justicia. El objetivo es armonizar liderazgos para aprovechar la IA y potenciar la inteligencia y creatividad humana. En nivel local, encontré este artículo que se llama El papel de la inteligencia artificial en la brecha educativa y digital en el Estado de México, por Francisco Javier Alvarado Rodríguez. Este artículo nos habla de que la falta de la infraestructura, conectividad y capacitación docente en el Estado de México dificulta la adopción generalizada de la IA. Se requiere una estrategia integral que fomente la colaboración entre el sector público, privado y académico mediante políticas que estimulen la equidad en el acceso. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Monte Chávez Carmen Yatsiri, del grupo 5701, número de lista 23. Hoy voy a hablar sobre los temas 2.5, 2.6 y 2.7 de la unidad 2, que es estructura del protocolo de investigación, sobre mi proyecto que es inteligencia artificial generativa, y su subtema es, la problemática es el impacto del uso de herramientas de IA generativa en el ámbito académico. Del tema 2.5 es el diseño del marco teórico, referentes teóricos. En este marco teórico vamos a enfatizar en la base científica de nuestro proyecto. Define que la IA generativa analiza su impacto en tres escalas, que es local, nacional y global. Su función es sustentar que nuestra investigación sea relevante y que existen estudios previos que advierten sobre la dependencia tecnológica. Aquí tenemos el diseño del marco teórico, que es a nivel local, nacional y global. Y aquí tenemos que en estudios en el local, en estudios empíricos han demostrado que el uso de IA permite optimizar el acceso de información y mejora de resultados evaluativos. En lo nacional se realizan investigaciones en universidades mexicanas que destacan que estas herramientas favorecen el aprendizaje autónomo y la personalización educativa. En el global son revisiones sistemáticas que han identificado que la IA mejora la eficiencia del aprendizaje, la motivación y el desempeño académico. Aquí tenemos sus referencias en APA. Del tema 2.6, que es la formulación de hipótesis o supuestos, si corresponden, aquí establecemos lo que esperamos demostrar. Utilizamos el rigor estadístico mediante la hipótesis nula, que supone que la IA no cambia el pensamiento crítico, y la hipótesis alternativa, que sostiene que sí existe una diferencia significativa, y esto permite que los resultados finales sean producto de una prueba científica y no de una simple opinión. Aquí tenemos también a su nivel local, nacional y global, que aquí demuestra en el local la integración de estas herramientas que se asocia con una mejora en la eficiencia de aprendizaje y rendimiento. En estudios se muestra la optimización del acceso a información y resultados evaluativos. En lo nacional, pues las universidades mexicanas es el uso de la IA, que es la mejora de interacciones con contenidos y favorece el aprendizaje. Sin embargo, también existen limitaciones críticas, que es la brecha digital. Y la hipótesis sugiere que el rendimiento mejora solo si hay acceso técnico y alfabetización digital. En lo global, la evidencia científica global destaca el impacto en modelos adaptativos y personalizados, que se identifica una mejora en la motivación y eficiencia, al igual que sus riesgos. En el tema 2.7, que es el bosquejo del método, que es una hoja de ruta operativa, se define que nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, porque medimos variables de tipo correlacional y con un diseño no experimental. Incluye la selección de la muestra de estudiantes. Las herramientas que ocupamos en esta ocasión son las encuestas y entrevistas, y el plan de análisis para transformar las respuestas en evidencia real. Aquí tenemos a nivel local, nacional y global. En el local, pues aquí puse un ejemplo, pero en realidad hicimos una encuesta. Hicimos encuestas a 5 maestros y a 5 alumnos de nuestra institución, y entrevistamos también a un profesional que esté identificado más con la inteligencia artificial. En lo nacional, las universidades mexicanas aportan y reportan que el uso de tecnologías digitales de la IA favorece el aprendizaje autónomo y de personalización. El impacto está condicionado con la brecha digital y el acceso desigual a la infraestructura tecnológica, lo que exige fortalecer la alfabetización digital para que la mejora en el rendimiento sea más equitativa. Y a nivel global, la evidencia científica resalta el éxito de la IA en modelos adaptativos y personalizados. Al igual, demuestra que los procesos educativos globales advierten que también los posibles efectos, tanto positivos y negativos, sean más de
pedagogía, más aprendizaje, más cognición y más métodos para realizar y llevar a cabo de manera más adecuada esta IA. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buen día, soy Ocampo Rojas Pedro Gabriel, con número de lista 27, integrante del equipo 3, con el tema el impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ámbito académico. Bien, como primer subtema tenemos el 2.7.1, la determinación del universo y obtención de la muestra. Este se delimita con precisión la población de objeto de estudio para establecer el mecanismo estadístico o metodológico mediante el cual se extraerán los sujetos de análisis. Es decir, como primer punto tenemos la población, el cual va a ser el Tecnológico de Estudios Superiores de KTP, de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La obtención de la muestra se va a realizar a estrato estudiantil como a estrato docente, con criterios de que estén cursando, por parte de los estudiantes que estén cursando el semestre en esa división y haber tenido al menos nociones básicas completas por materia, y para docentes que estén impartiendo clases y que estén en revisión de evaluación de proyectos, investigaciones o tareas escolares. Bien, a nivel local en el entorno académico inmediato, como un instituto tecnológico específico, división de ingeniería, la determinación del universo se enfoca en una población finita y altamente delimitada, compuesta por los estudiantes y docentes activos de dicha institución. La obtención de la muestra en este nivel suele realizarse mediante técnicas no probabilísticas, como el muestreo estratificado o por conveniencia, aprovechando la accesibilidad directa a los sujetos de estudio. Este enfoque permite levantar datos empíricos inmediatos sobre la frecuencia de uso, la percepción y las prácticas éticas cotidianas respecto a la IA generativa en las aulas y laboratorios locales. A nivel nacional, en el contexto nacional, definir el universo de estudio sobre el impacto de la IA exige abarcar la totalidad del sistema de educación superior mexicano, contemplando tanto universidades públicas como privadas. Para lograr representatividad, la obtención de la muestra requiere diseños metodológicos probabilísticos más complejos, como el muestreo por conglomerados o estratificado geográficamente. Esto es vital para capturar la diversidad socioeconómica y tecnológica del país, permitiendo analizar cómo la brecha digital afecta a la adopción de herramientas de IA y cómo las instituciones a nivel nacional están adaptando sus políticas de evaluación. Y a nivel global, el universo de investigación comprende el panorama de educación superior a escala internacional. Debido a la magnitud de esta población, la obtención de muestras representativas directas es inviable para investigadores individuales. Por ello, esta escala, el análisis se nutre del muestreo de macrodatos, o sea, Big Data, revisiones sistemáticas de literatura y encuestas multinacionales aplicadas por organismos internacionales. Estos estudios masivos permiten identificar tendencias mundiales estandarizadas, comparar la asimilación de la IA generativa entre diferentes culturas académicas y establecer consensos universales sobre los retos éticos y el futuro de la automatización del aprendizaje. Bien, por parte del tema 2.7.2 tenemos la determinación de estudio, o sea, los tipos de investigación. En la fase cuantitativa, la investigación cuantitativa, se hace la recolección sistemática de datos. Y básicamente es sobre cómo se usó las herramientas de IA. En la cualitativa, se sustenta en la aplicación de entrevistas a profundidad a docentes y alumnos. En la investigación descriptiva, cómo es la realidad dentro de las aulas y laboratorios respecto al uso de IA. En la explicativa, el estudio busca establecer la relación causa-efecto entre variables. Y por parte de campo y documental tenemos como la de campo, que no se extraen únicamente de simulaciones, sino directamente del entorno real de estudio, o sea, dentro del TC. Y de la documental ya tenemos como se requiere una revisión exhaustiva del estado del arte, artículos científicos y reportes de organismos internacionales. Por su parte, la investigación transversal se clasifica como transversal debido a que la recolección de datos, tanto en estudiantes como en profesores, se realizará en un momento único y en un determinado tiempo. Bien, tenemos que a nivel local, en el entorno del TC, el estudio se define como mixto, o sea, cualitativo y cuantitativo, con un alcance descriptivo correlacional. Se justifica mediante la aplicación de entrevistas a docentes para comprender sus percepciones éticas de lo cualitativo y encuestas a alumnos para medir frecuencias de su uso cuantitativo. El diseño es transversal y de campo, ya que busca capturar la realidad inmediata de la división de ingeniería en un único punto de tiempo. A nivel nacional, o sea, a nivel del país, la investigación se clasifica predominante como descriptiva y no experimental. El enfoque nacional busca mapear el estado actual de las universidades mexicanas para generar marcos regulatorios. Se recurre a la investigación documental de políticas educativas y estudios de campos masivos que permitan generalizar el fenómeno, sin manipular variables, observando cómo la IA se adapta a la diversidad socioeconómica de las instituciones en México. Y a nivel global, a escala mundial predominan los estudios de tipo exploratorio y correlacional, debido a que la IA generativa es una técnica disruptiva reciente. La investigación global se centra en revisiones sistemáticas e investigación documental para establecer estándares universales. Se busca correlacionar el acceso tecnológico con el rendimiento académico dentro de diferentes naciones, utilizando diseños de investigación de gran alcance para predecir tendencias futuras en la educación superior. Y como subtema 2.7.3, la selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información. Para materializar los objetivos de investigación sobre nuestro tema y congruencia con el diseño mixto establecido previamente, es necesario definir las herramientas exactas con las que extraeremos los datos del entorno empírico, y este proceso se divide en tres fases. La selección de instrumentos, que es básicamente el enfoque cuantitativo o el estrato estudiantil, el cuestionario aplicado, para el estrato del docente, que es el enfoque cuantitativo, la entrevista a la que realizamos. Para el diseño de los instrumentos, viene el diseño del cuestionario, es decir, primero está el bloque como sus datos, luego hábitos de uso y demás, lo que se integró en los cuestionarios, vaya.
Luego la validación de los instrumentos, es decir, el contenido, qué es lo que contestó y las respuestas de cada alumno. Tenemos que a nivel local, en el entorno académico inmediato, o sea, en el TESE, la selección y diseño de instrumentos se enfocan en especificidad del contexto. Se crean cuestionarios digitales y guías de entrevistas adaptadas al lenguaje técnico y las dinámicas propias de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La prueba de los instrumentos se realiza de forma ágil y directa. Se aplica a un grupo reducido de compañeros y profesores de la misma institución para validar rápidamente la claridad de las preguntas y la funcionalidad técnica de los formularios antes de la recolección oficial. Y a nivel nacional, el diseño de instrumentos exige un alto nivel de estandarización. Se requiere crear encuestas que sean aplicables y comprensibles tanto para estudiantes de universidades urbanas altamente equipadas como para instituciones en zonas rurales. Y la prueba de estos instrumentos implica un proceso de validación a gran escala. Las pruebas piloto deben aplicarse en distintas regiones de México para asegurar que los ítems no tengan sesgos culturales o socioeconómicos y que midan con precisión el uso de la IA independientemente de la brecha digital existente en el país. Y por último, a nivel global, a escala mundial, el diseño de instrumentos es liderado por organismos internacionales y requiere la creación de herramientas métricas multilingües que puedan capturar macrotendencias sobre la adopción de la inteligencia artificial educativa. La prueba de instrumentos a este nivel es sumamente compleja, ya que exige rigurosos procesos de validación transcultural y equivalencia psicométrica. Antes de liberar una encuesta global, los investigadores, deben asegurarse matemáticamente de que una pregunta sobre ética o uso de ella sea interpretada exactamente igual por un estudiante en México, en Japón o en Finlandia. Y bien, esto sería todo de mi parte. Hola, soy Pérez López Carlos Eduardo, número de lista 31, y de la unidad 2, estructuras del protocolo de investigación, me tocó el tema 2.7.4, que es plan de recolección de información para el trabajo de campo. El plan de recolección de la información se describe como el conjunto de procedimientos que se aplican para obtener los datos necesarios durante el desarrollo del trabajo de campo. Esta fase es fundamental de un proceso de investigación, ya que permite recopilar la información directamente de las fuentes relacionadas con el fenómeno de estudio, garantizando así la pertinencia y validez de los datos obtenidos. Para la obtención de la información se identificarán las fuentes primarias y secundarias que aporten datos relevantes al estudio. Las fuentes primarias están constituidas por los sujetos, grupos u organizaciones directamente relacionados con el objeto de investigación. En base a los ejemplos, tenemos de manera local, en instituciones de educación superior, el reporte experimental implica la recolección sistemática de datos mediante instrumentos como cuestionarios, observación o registros digitales, con el fin de obtener información válida directamente del entorno de estudio. De manera nacional en México, en el contexto mexicano, la elaboración de reportes experimentales en universidades implica procesos formales de organización, clasificación, análisis de datos, incluyendo los de tablas, gráficos y herramientas, así como estadísticas para interpretar la información obtenida en campo o laboratorio. En cuanto al uso de inteligencia artificial generativa, su adopción en la educación superior ha sido abordada en México como una herramienta de apoyo en la producción académica, facilitando la redacción y el análisis de información. A nivel global, los reportes experimentales se desarrollan bajo metodologías estandarizadas que garantizan la validez y confiabilidad de los datos mediante el uso de tecnologías avanzadas para la recopilación y análisis de información en entornos controlados. Pasando al tema 2.7.5, que es plan de procesamiento y de análisis de información. Bueno, tenemos que una vez concluida la fase de recolección de datos, se procederá al procesamiento y análisis de información obtenida con el propósito de organizar, sistematizar e interpretar los datos recopilados durante el trabajo de campo. Esta etapa es esencial para transformar la información de los resultados que permiten comprender el fenómeno estudiado y responder a las preguntas de investigación. El procesamiento de la información implica la revisión, clasificación y organización de los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección. Una vez organizada la información, se procederá al análisis de los datos mediante técnicas apropiadas según el tipo de investigación. En estudios de enfoque cuantitativo, el análisis se realizará generalmente mediante procedimientos estadísticos que permiten describir, comparar e interpretar los resultados obtenidos. Pasando a los temas, de manera local, los artículos científicos desarrollados en educación superior se incorporan a la fase de procesamiento y análisis de la información, en los cuales los datos obtenidos son depurados, organizados y codificados para su estructuración en bases de datos. Posteriormente se aplican técnicas como estadística descriptiva o análisis cuantitativo y cualitativo, permitiendo interpretar los resultados y establecer conclusiones fundamentales. En el contexto a nivel nacional en México, la elaboración de reportes experimentales en universidades implica procesos formales de organización, clasificación y análisis de datos, incluyendo el uso de tablas, gráficos y herramientas estadísticas para interpretar la información obtenida en el campo o en laboratorio. A nivel global, tenemos que los reportes experimentales se desarrollan bajo metodologías estandarizadas que garantizan la validez, confiabilidad de los datos mediante el uso de tecnologías avanzadas para la recopilación y análisis de información en entornos controlados. En el caso de la inteligencia artificial generativa, se han integrado los procesos de investigación científica para automatizar el análisis de datos y la generación de reportes preliminares. Aquí tenemos la referencia SAPA y sería todo. Hola, mi nombre es Diego Ramírez Martínez, mi número de lista es el 35 y les voy a hablar sobre el impacto del uso de herramientas de IA en el ámbito académico, sobre los temas 2.7.6, el plan de presentación gráfica de los resultados, y el 2.8, que son los cronogramas. Empezaremos con el 2.7.6, que es el plan de presentación gráfica de los resultados. El plan de presentación gráfica de los resultados aplica al impacto de la IA. Localmente, el uso de herramientas reducir el esfuerzo del estudiante si no se utiliza adecuadamente. El artículo señala que la IA está comenzando a integrarse en la educación mexicana, mejorando los métodos de enseñanza mediante el aprendizaje personalizado y nuevas metodologías, pero también requiere cambios en el rol del docente y en los sistemas educativos. Mi nombre es Joaquín Gael de Lujano, soy el número 37 de la lista para el equipo 3 y voy a hablar sobre el tema 2.9, que es presupuesto y financiamiento. Dentro de mi texto académico, que es la inteligencia artificial en la educación superior, no se especifica mucho sobre los costos operativos de la investigación, pero se hace mención sobre los recursos y la inversión requerida para la integración de la IA en el ámbito educativo. Algunos de los recursos mencionados son recursos tecnológicos, recursos de material de trabajo, recursos de recolección de datos, recursos de tiempo y recursos adicionales. Además, se indica que pertenece a un modelo de publicación sin fines de lucro y acceso libre, lo cual nos dice que el financiamiento es directo o institucional. También tenemos el tema 2.10, que es fuentes consultadas, los cuales se clasificaron en diferentes partes, que son fuentes bibliográficas, fuentes digitales y fuentes institucionales, las cuales también se clasificaron en el tipo de nivel, que es global, nacional y local. Algunas referencias importantes son la Instituto Nacional de Ciberseguridad, un instituto tecnológico y ANET. También tenemos el segundo texto académico, que es la inteligencia artificial y su impacto en el ámbito educativo, que de igual manera se refirieron a los recursos que se ocuparon en la investigación. Y también tenemos sus fuentes consultadas, que de igual manera se clasificaron en global,
nacional, local y en fuentes institucionales, digitales y bibliográficas, que también tenemos aquí las referencias para ese apartado.